Usé el bikini de broma que me regaló mi amiga. Así que el verano pasado me estaba preparando para la fiesta de la escuela en la casa de mi amiga Sofía. Como 40 personas iban a estar ahí de nuestra preparatoria, y estaba súper nerviosa porque mi ex estaría ahí con su nueva novia. Sofía me había dado este bikini una semana antes como regalo de broma para mi cumpleaños. Era una cosa diminuta de hilo verde neón brillante que apenas cubría nada. La parte de arriba era básicamente 2 triángulos, y la parte de abajo era como hilo dental. Dijo que lo encontró en alguna tienda en línea dudosa, y pensó que sería divertido. Me lo probé y honestamente se veía increíble en mí. Mucho mejor que mi aburrido traje de baño negro de una pieza de siempre. Pero definitivamente estaba destinado a ser un regalo de broma. Aunque de alguna manera la talla era perfecta. Como que me quedaba mejor que cualquier traje de baño que hubiera tenido. Me quedé mirándome en el espejo pensando que tal vez debería usarlo en serio. El día de la fiesta estaba parada en mi cuarto sosteniendo ambos trajes. Mi seguro negro de una pieza que me hacía ver como una mamá, o la situación de hilo verde neón que me hacía ver como si perteneciera a un video musical. Seguía pensando en cómo mi ex Diego me dejó hace 3 meses diciendo que era demasiado conservadora y aburrida en la cama. Su nueva novia Carmen era esta chica fiestera salvaje que publicaba fotos provocativas todos los días. Así que dije al diablo y me puse el bikini verde. Me puse un pareo encima y manejé a la casa de Sofía. Cuando llegué a la fiesta ya estaba en su apogeo. La música estaba a todo volumen. La gente estaba saltando en la piscina. Y podía oler la parrillada desde el patio trasero. Encontré a Sofía junto a la mesa de bocadillos y casi se ahoga con su bebida cuando me vio. Fue como, oh Dios mío, en verdad te lo pusiste, y se empezó a reír. Le dije que quería probar algo diferente. Dijo que me veía increíble pero también que parecía una niña. Cuando me quité el pareo, sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. El bikini verde neón parecía brillar bajo las luces de la fiesta, y podía sentir todas las miradas volteando hacia mí como imanes. Era una sensación extraña, pero adictiva. Por primera vez en mi vida, me sentí poderosa. Caminé hacia el borde de la piscina con una confianza que ni siquiera sabía que tenía. Cada paso era calculado. Cada movimiento tenía propósito. Podía sentir los susurros a mi alrededor, conversaciones deteniéndose a la mitad, teléfonos siendo levantados discretamente. Y en el medio de todo, sentí esa mirada familiar quemándome. Diego. Estaba del otro lado de la piscina, con Carmen colgada de su brazo, pero sus ojos estaban fijos en mí. Su boca estaba ligeramente abierta, y podía ver que se había olvidado completamente de su novia a su lado. Carmen le estaba diciendo algo al oído, pero él no estaba prestando atención. Estaba hipnotizado. Sonreí para mí misma y me zambullí de cabeza en la piscina. El agua estaba tibia y perfecta, y cuando emergí, sacudiendo mi cabello mojado, escuché algunos silbidos y gritos de aprobación. Mi cabello estaba pegado a mi espalda, agua goteando por mi cuerpo, y el bikini, bueno, estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. «¡Diablos! ¿Quién es esa?», escuché a alguien preguntar. «Es la ex de Diego», escuché la respuesta. «¿En serio? Está loco por haber dejado ir eso». Fingí no estar escuchando, pero cada palabra era como miel para mis oídos. Nadé hacia el borde de la piscina y salí lentamente, dejando que el agua goteara por mi cuerpo. Tomé una toalla que estaba en una de las sillas y comencé a secarme, aún fingiendo que no había notado a Diego mirándome. Marcos, un chico del equipo de básquetbol que siempre había sido dulce conmigo pero al que nunca le había prestado atención porque estaba con Diego, apareció de la nada con 2 bebidas en las manos. «Te traje esto», dijo, pasándome un vaso con una hermosa sonrisa. «Gracias, Marcos. Eres un ángel», respondí, tocando ligeramente su brazo. La bebida era dulce y refrescante, y bebí lentamente, saboreando cada sorbo. Marcos comenzó a hablarme sobre la fiesta, sobre lo hermosa que me veía, sobre cómo nunca me había visto así, y yo respondía con sonrisas y risas, sintiéndome cada vez más confiada. Fue entonces cuando sentí una presencia detrás de mí. No necesitaba voltearme para saber quién era. Su colonia, esa misma colonia que solía amar, me llegó antes de que incluso hablara. «¿Hola?», dijo Diego apareciendo a mi lado. «Hola», respondí, sin quitar los ojos de Marcos. «¿Cómo estás?», preguntó, y podía sentir el nerviosismo en su voz. «Estoy genial, gracias», respondí secamente, finalmente volteando hacia él. Sus ojos viajaron rápidamente sobre mi cuerpo antes de encontrar los míos. «Te ves diferente». «¿Diferente cómo?», pregunté, inclinando la cabeza hacia un lado. «¿Sabes cómo?», dijo, su voz un poco más baja. Marcos estaba parado a mi lado.
claramente incómodo con la situación. Voy a traer más bebidas, dijo. ¿Quieres algo más? Sí, quiero, respondí, dándole una sonrisa enorme. Cualquier cosa dulce. Él sonrió de vuelta y se alejó. Diego se quedó ahí, claramente irritado por la interrupción. ¿Nuevo novio?, preguntó, tratando de sonar casual. ¿Por qué quieres saber?, le respondí. Solo curiosidad. Ah, ya veo. ¿La misma curiosidad que tenías cuando me engañaste con Carmen? Diego tragó saliva con dificultad. Nunca te engañé. Claro que sí. Tal vez no haya sido físico, pero ya estabas con ella en tu cabeza mucho antes de que terminaras conmigo. No respondió, porque sabía que era verdad. En lugar de eso, siguió mirándome con esa mirada que conocía bien. La mirada de cuando quería algo. Te ves increíble, finalmente dijo. Gracias, respondí, sin darle más importancia. En serio, ese bikini... Nunca usaste nada así conmigo. Tal vez porque nunca me diste razones para sentirme lo suficientemente hermosa para usarlo. La frase salió más dura de lo que esperaba, y vi que pegó justo en el blanco. Diego se quedó sin palabras por un momento. Siempre pensé que eras hermosa, dijo. No, Diego. Pensaste que era segura. Hay una diferencia. Marcos regresó con mi bebida y le agradecí con un beso en la mejilla. Vi la cara de Diego oscurecerse cuando hice eso. Gracias, eres un amor, le dije a Marcos, pasando mi mano por su brazo. No hay de qué, respondió Marcos, claramente complacido con la atención. Diego se quedó ahí, viendo nuestra interacción con una expresión cada vez más irritada. Era exactamente la reacción que quería. Vamos a bailar, le dije a Marcos tomando su mano. Claro, respondió, siguiéndome. Mientras nos alejábamos podía sentir los ojos de Diego pegados a mí, y por primera vez en meses me sentí en control. La música estaba fuerte y contagiosa, y comencé a bailar de una manera que nunca había bailado antes. Mis caderas se movían al ritmo de la música, mis brazos se alzaban sobre mi cabeza, y podía sentir todas las miradas masculinas de la fiesta fijas en mí. Era una sensación embriagante. Marcos bailó conmigo, claramente impresionado con esta nueva versión de mí. Sus manos a veces tocaban mi cintura, y las dejé. A veces nuestros cuerpos se acercaban durante el baile, y no me alejé. Todo esto con Diego viendo desde lejos, con una expresión cada vez más desesperada. Otros chicos comenzaron a acercarse, queriendo bailar conmigo también. Esteban, que estaba en el equipo de fútbol americano, Alejandro, que era uno de los chicos más populares de la escuela, e incluso el maestro suplente de educación física, que no debería haber estado ahí, pero a quien Sofía había invitado porque pensaba que era guapo. Bailé con todos, me reí con todos, coqueteé con todos. Y Diego permanecía ahí, parado, viendo todo con una mezcla de deseo y enojo que nunca había visto en él antes. En un momento, cuando la música se volvió más lenta, Marcos me atrajo hacia él y comenzamos a bailar pegados. Sus manos estaban en mi cintura, y podía sentir el calor de su cuerpo contra el mío. Era agradable, era emocionante, y era exactamente lo que necesitaba para olvidar a Diego, pero aún así, no podía dejar de mirar hacia la esquina donde él estaba, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, veía que se estaba muriendo de celos. Era mejor que cualquier venganza que hubiera podido planear. La noche apenas estaba comenzando, y ya sabía que sería inolvidable. No solo para mí, sino especialmente para Diego. Él iba a lamentar para siempre haberme dejado, y yo me iba a asegurar de eso. La fiesta se estaba poniendo cada vez más animada, y me sentía como la protagonista de una película. Cada movimiento mío era observado. Cada risa mía resonaba por toda la casa, y me encantaba esta sensación de ser el centro de atención. Diego no podía quedarse quieto. Siguió circulando por la fiesta, siempre encontrando una excusa para pasar cerca de mí. Iba a buscar bebidas en la mesa junto a la piscina, iba a saludar a amigos que estaban en mi grupo, hacía cualquier cosa que justificara su presencia cerca de mí. Carmen estaba claramente irritada. Trataba de iniciar conversaciones con él, lo sostenía del brazo, le daba besitos en la mejilla, pero Diego estaba claramente desconectado. Sus ojos siempre regresaban a mí, y esto la estaba volviendo loca. «Diego, ¿me estás escuchando?», la escuché preguntar, alzando la voz. «Por supuesto que sí», respondió, pero sin quitar los ojos de mí. Estaba sentada en el borde de la piscina, con mis pies en el agua, hablando con un grupo de chicos que se había formado a mi alrededor. Marcos estaba a mi lado derecho, Esteban a la izquierda y 3 más estaban frente a mí, todos claramente interesados en mí. «¿Siempre ha sido así?», preguntó Alejandro, que estaba en cuclillas frente a mí. «¿Así cómo?», pregunté, inclinando la cabeza. «Así, libre»,
confiada, sexy. Me reí suavemente. Siempre he sido así. Es solo que algunas personas no sabían cómo reconocerlo. «Qué suerte para nosotros entonces», dijo Esteban. Y todos se rieron. Podía sentir a Diego acercándose. Estaba tratando de ser discreto, pero era obvio que venía en nuestra dirección. Decidí subir la temperatura de la situación. «¿Quieren ver algo?», les pregunté al grupo, con una sonrisa traviesa. «Claro», respondieron a coro. Me levanté y fui hacia la bocina. Cambié la música a algo más sensual y regresé cerca de la piscina. Comencé a bailar sola, moviendo mi cuerpo provocativamente, sintiendo la música correr por mis venas. Los chicos a mi alrededor estaban hipnotizados. Algunos comenzaron a grabar con sus teléfonos. Otros simplemente miraron con la boca abierta. Me sentí como una diosa, poderosa e irresistible. Fue entonces cuando sentí una mano en mi brazo. Me volteé y vi a Diego, con una expresión seria. «¿Podemos hablar?», preguntó. «Estoy ocupada», respondí, continuando bailando. «Por favor», insistió. «Dilo aquí», dije, dejando de bailar pero sin alejarme del grupo. Diego miró alrededor, claramente incómodo con la audiencia. «¿A solas?», dijo. «No», respondí firmemente. «Aquí está bien, di lo que tengas que decir». Tragó saliva con dificultad. «Yo creo que cometí un error». «¿Qué tipo de error?», pregunté, haciéndome la tonta. «Terminar contigo». Un silencio incómodo se instaló a nuestro alrededor. Los chicos que estaban conmigo intercambiaron miradas y podía sentir que todos estaban prestando atención a nuestra conversación. «¿Ah, sí?», pregunté, cruzando los brazos. «Sí, eres increíble, diferente, sexy. Nunca te vi así». «Qué gracioso», dije, sonriendo fríamente. «Yo no cambié nada. Siempre he sido así. Solo estabas demasiado ciego para notarlo». «Entonces, ¿por qué nunca fuiste así conmigo?», preguntó. Y podía escuchar la desesperación en su voz. «Porque no te lo merecías», respondí sin dudarlo. La respuesta lo tomó desprevenido. Se quedó ahí, procesando lo que había dicho. «Me hiciste sentir que no era suficiente», continué. «Que era aburrida, conservadora, sosa. Destruiste mi autoestima y luego me dejaste porque no era lo suficientemente interesante». «Nunca dije eso», trató de defenderse. «No necesitabas decirlo. Tus acciones hablaron por ti». Los chicos a mi alrededor estaban viendo todo como si fuera una película. Algunos parecían impresionados con cómo estaba manejando la situación. «Pero ahora estás siendo tú misma», dijo Diego. «Exactamente. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estás aquí para hacerme sentir pequeña». En ese momento, Carmen apareció furiosa. «¿En serio, Diego? ¿Vas a quedarte ahí humillándote y humillándome por ella?». Diego ni siquiera miró a Carmen. Sus ojos estaban fijos en mí. «Tiene razón», dijo Marcos levantándose. «Perdiste tu oportunidad, hermano». «Nadie te preguntó», respondió Diego irritado. «No necesitas preguntar», respondió Marcos, posicionándose protectoramente frente a mí. «Cualquiera con ojos puede ver que no sabías lo que tenías. Y ahora ya no es tuya», agregó Esteban, posicionándose en mi otro lado. Diego miró alrededor y vio que estaba rodeado de chicos que claramente estaban de mi lado. La situación se estaba poniendo tensa. «Vámonos, Diego», dijo Carmen, jalándolo del brazo. «Te estás haciendo el ridículo». «No», dijo Diego liberándose de ella. «No me voy». «Entonces me voy yo», respondió Carmen. «Eliges. O vienes conmigo ahora, o se acabó entre nosotros». Diego la miró, luego me miró a mí, luego la miró otra vez. Podía ver su conflicto interno, la lucha entre el orgullo y el deseo. «Me quedo», finalmente dijo. Carmen estaba en shock. «No puedes hablar en serio». «Hablo en serio», confirmó Diego, sin quitar los ojos de mí. «Entonces ya estuvo», gritó Carmen. «Eres patético, Diego, corriendo detrás de una ex que claramente no te quiere». Se fue pisando fuerte, y podía escucharla maldiciendo mientras se alejaba. Diego se quedó ahí, como si acabara de darse cuenta de lo que había hecho. «Espero que haya valido la pena», le dije, dándome la vuelta y regresando a mi grupo de admiradores. Pero en el fondo, sabía que acababa de ganar la primera batalla. Diego había elegido quedarse por mí. Había perdido a su novia por mí. Y la noche apenas estaba comenzando. «¡Qué espectáculo!», susurró Marcos en mi oído. «Aún no termina», respondí, sonriendo. Y tenía razón. Lo mejor estaba por venir. Con Carmen fuera del panorama, Diego estaba completamente suelto. Ya no sabía qué hacer consigo mismo, vagando por la fiesta como un fantasma, siempre tratando de acercarse a mí,
pero sin el valor de acercarse demasiado después de lo que había pasado. Yo, por otro lado, me estaba divirtiendo más que nunca. Sin la presión de tener que competir con Carmen, podía enfocarme en disfrutar la noche y hacer que Diego se arrepintiera aún más de la decisión que había tomado. La fiesta estaba en su punto máximo. La música estaba fuerte, la gente estaba emocionada, y yo estaba en el centro de todo. Decidí que era hora de subir el nivel de provocación. ¿Quieren jugar verdad o reto?, le pregunté al grupo a mi alrededor. «Claro», respondieron a coro. Nos sentamos en círculo cerca de la piscina. Éramos como 10. Yo, Marcos, Esteban, Alejandro, algunos otros chicos y algunas chicas que se habían unido al grupo. Diego estaba a unos metros de distancia, fingiendo hablar con otros amigos, pero sabía que estaba prestando atención a todo. «Voy a empezar», dije, agarrando una botella vacía que estaba en el suelo. «¿Verdad o reto?», le pregunté a Marcos cuando la botella se detuvo en él. «Reto», respondió sin dudarlo. «Te reto a besarme», dije, sorprendiendo a todos. Marcos no necesitó que lo convencieran 2 veces. Se inclinó hacia mí y me besó. Fue un buen beso, lleno de deseo, y me entregué completamente a él. Cuando nos separamos, escuché algunos silbidos y aplausos. «¡Wow!», dijo Esteban. «¡Qué manera de empezar!». Miré discretamente en la dirección de Diego y vi que tenía los puños cerrados, la mandíbula apretada. Estaba claramente furioso. El juego continuó, y las tareas se volvieron cada vez más atrevidas. Besé a 2 chicos más, bailé sensualmente con una de las chicas, e incluso me di un clavado solo en bikini, que de por sí no cubría mucho. Diego se estaba poniendo cada vez más agitado. Bebía más de lo usual, hablaba más fuerte, y podía ver que estaba en su límite. Fue entonces cuando la botella se detuvo en mí otra vez. «¿Verdad o reto?», preguntó Sofía, que se había unido al grupo. «Reto», respondí sin dudarlo. Sofía sonrió traviesamente. «Te reto a nadar desnuda». Todo el grupo se quedó en silencio. Era un reto atrevido, incluso para los estándares de la fiesta. «¿En serio?», pregunté, riéndome. «En serio», confirmó Sofía. «Pero solo si quieres, por supuesto». Miré alrededor. Todos me estaban mirando, esperando mi respuesta. Miré en la dirección de Diego y vi que estaba prácticamente babeando, esperando a ver qué iba a hacer. «Está bien», dije levantándome. «Pero no pueden grabar». «Prometemos», dijo Marcos. Me alejé un poco del grupo hacia la parte más oscura de la piscina. Lentamente me desaté la parte de arriba del bikini y la tiré al suelo. Luego me quité la parte de abajo también. El silencio era total. Incluso la música parecía haberse puesto más silenciosa. Estaba completamente desnuda frente a todos, y por primera vez en mi vida, no sentí vergüenza. Sentí poder. Me zambullí en la piscina y nadé hacia el otro lado. Cuando emergí, sacudiendo mi cabello, escuché una explosión de gritos y aplausos. Salí del agua lentamente, tomando una toalla que estaba en una silla cercana. «¡Dios mío!», susurró alguien. «Eso fue increíble», dijo otro. Diego estaba parado a unos metros de distancia, completamente hipnotizado. Sus ojos viajaron sobre mi cuerpo incluso con la toalla y podía ver que estaba completamente perdido. «¿Satisfechos?», pregunté, sonriendo al grupo. «Más que satisfechos», respondió Esteban. Regresé al círculo y me puse el bikini otra vez, pero el ambiente había cambiado completamente. Todos me miraban diferente ahora, más respetuosamente, más admirativamente. «Tu turno», le dije a Sofía girando la botella. Pero antes de que pudiera hacer algo, Diego apareció de la nada. «Necesitamos hablar», dijo, jalándome del brazo. «Oye, hermano», dijo Marcos levantándose. «Déjala en paz». «Esto no es asunto tuyo», respondió Diego. «Está bien», dije, alzando la mano. «Hablaré con él». Me alejé del grupo con Diego, que estaba claramente alterado. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», me preguntó tan pronto como estuvimos solos. «Divirtiéndome», respondí calmadamente. «Eso no fue diversión. Eso fue exhibicionismo». «¿Y qué? ¿Cuál es el problema?». «El problema es que tú no eres así». «¿Cómo sabes quién soy? ¿Realmente me conoces?». Diego se pasó las manos por el cabello, frustrado. «Nunca hiciste nada así conmigo. Nunca fuiste tan libre. Porque no te merecías ver este lado de mí», respondí sin dudarlo. «¿Qué lado? ¿El lado de puta?». La frase salió de su boca antes de que pudiera detenerla. Tan pronto como la dijo, vi que inmediatamente se arrepintió. «Perdón», dijo rápidamente. «No quise decir eso». Pero ya era demasiado tarde. «Ah, entonces ahora soy una puta por sentirme libre, por divertirme,
¿Por hacer lo que quiero con mi cuerpo? No, no es eso. Es exactamente eso. No puedes aceptar que soy feliz sin ti, que soy confiada sin ti, que soy sexy sin ti. Diego se quedó sin palabras. ¿Sabes cuál es tu problema, Diego? Quieres una novia sumisa, que dependa de ti, que se esconda detrás de ti, pero cuando descubre que puede ser más, no puedes manejarlo. Sí puedo manejarlo, dijo desesperadamente. No puedes. No. ¿Y sabes cómo lo sé? Porque acabas de llamarme puta por hacer exactamente lo que siempre quisiste que hiciera. Diego trató de tocarme, pero me alejé. No, dije firmemente. Perdiste el derecho de tocarme. Perdiste el derecho de tener cualquier opinión sobre lo que hago. Todavía te amo, dijo. Y por primera vez esa noche. Su voz sonó vulnerable. No, respondí. Amas la idea de poseerme, pero no soy tu propiedad. Nunca lo fui. Regresé al grupo, dejando a Diego solo. Cuando me senté en el círculo otra vez, todos me miraron con admiración. ¿Todo bien?, preguntó Marcos. Perfecto, respondí, sonriendo. Y era verdad. Me sentía perfecta, libre, poderosa. Y Diego podía llorar en su rincón, porque ya no era mi problema. El resto de la noche fue una sucesión de momentos que sabía que recordaría para siempre. Después de mi discusión con Diego, fue como si algo se hubiera liberado dentro de mí. Estaba completamente desinhibida, haciendo cosas que nunca habría tenido el valor de hacer antes. Diego continuó rondando la fiesta, pero ahora con una postura diferente. Ya no estaba irritado o posesivo. Estaba derrotado. Podía ver en sus ojos que había entendido que había perdido completamente cualquier oportunidad conmigo. ¿Estás bien?, preguntó Sofía acercándose a mí. Nunca he estado mejor, respondí. Y era verdad. Ese clavado fue épico, dijo riéndose. Te convertiste en una leyenda hoy. Bueno, tú me retaste. No pensé que lo harías. Yo tampoco, admití. Pero fue liberador. Las dos nos reímos, y sentí que había cruzado una línea invisible. La chica insegura que había llegado a la fiesta unas horas antes ya no existía. En su lugar, había una mujer confiada que sabía exactamente lo que quería. ¿Sabes qué?, dijo Sofía. Ese bikini fue lo mejor que te regalé. Estoy completamente de acuerdo. La fiesta comenzó a calmarse alrededor de las 2 de la mañana. Algunas personas ya se habían ido, otras estaban comenzando a despedirse. Yo estaba sentada en un sillón cerca de la piscina, hablando con Marcos, cuando Diego se acercó una vez más. ¿Puedo hablar contigo?, preguntó, pero esta vez su voz era diferente. Ya no había más arrogancia o posesividad, solo tristeza. Miré a Marcos, que entendió el mensaje y se alejó discretamente. ¿Qué quieres, Diego?, pregunté, cansada. Se sentó en el borde de la piscina, frente a mí. Quiero disculparme. ¿Por qué? ¿Por llamarme puta? Por todo, dijo, pasándose las manos por la cara. Por hacerte sentir que no eras suficiente. Por dejarte. Por ser un idiota. No respondí. Solo esperé a que continuara. Veo ahora que siempre fuiste increíble, continuó. Solo estaba demasiado ciego para notarlo. Diego. No, me interrumpió. Déjame terminar. Perdí a la mujer más increíble que he conocido porque era un cobarde, porque no podía lidiar con el hecho de que eras mejor que yo. No perdiste, dije calmadamente. Elegiste tirarlo por la borda. Lo sé. Y me voy a arrepentir de esto por el resto de mi vida. Estuvimos en silencio por un momento. Podía escuchar la música baja de fondo, el sonido de la gente hablando, el ruido del agua de la piscina. No quiero que te arrepientas, finalmente dije. Quiero que seas feliz. ¿Cómo puedo ser feliz sabiendo que destruí lo mejor que me pasó en la vida? Aprendiendo de los errores, respondí. Y tratando mejor a la siguiente chica de cómo me trataste a mí. Diego me miró con ojos llorosos. No va a haber una siguiente chica, no como tú. Sí la van a ver, dije, tocando ligeramente su mano. La va a ver. Y cuando la haya vas a recordar esta noche y la vas a tratar como se merece ser tratada. Todavía te amo, dijo otra vez. Lo sé, respondí. Pero a veces el amor no es suficiente. A veces lastimamos tanto a las personas que amamos que no hay vuelta atrás. Diego bajó la cabeza, derrotado. Tienes razón. Te perdono, dije, sorprendiéndome a mí misma. No porque te lo merezcas, sino porque me merezco paz. Me miró con sorpresa. Gracias. Pero eso no cambia nada, continué. No vamos a regresar. Nunca. Lo sé, dijo, su voz casi un susurro. Se levantó y se quedó frente a mí por un momento. Espero que seas muy feliz, dijo. Te lo mereces. Sé que me lo merezco, respondí, sonriendo. Diego se alejó,
y supe que era la última vez que tendríamos una conversación así. Finalmente había entendido que había perdido cualquier oportunidad conmigo, y yo finalmente me había liberado completamente de él. Marcos regresó y se sentó a mi lado. ¿Todo bien?, preguntó. Perfecto, respondí, recostándome contra él. ¿Quieres que te lleve a casa?, preguntó. En un ratito, respondí. Quiero disfrutar un poco más. Nos quedamos ahí, mirando las estrellas reflejadas en el agua de la piscina. Me sentí completa, realizada, como si finalmente hubiera encontrado quién era realmente. ¿Sabes?, le dije a Marcos. Creo que esta fue la mejor noche de mi vida. ¿Por qué?, preguntó. Porque fue la primera noche que fui completamente yo misma. Marcos sonrió y me atrajo más cerca. Brindemos por más noches así. Por eso, estuve de acuerdo. Y en el fondo, sabía que esa noche había cambiado todo. No solo en mi relación con Diego, sino en mi relación conmigo misma. Había descubierto una versión de mí que no sabía que existía. Una versión confiada, sexy, poderosa, y nunca volvería a ser la chica insegura que había sido antes. La siguiente semana, toda la escuela estaba hablando de la fiesta. Podía sentir las miradas cuando caminaba por los pasillos, escuchar los susurros cuando entraba al salón, notar las conversaciones que se detenían cuando me acercaba. Pero esta vez era diferente. No eran miradas de lástima o susurros de desdén, eran miradas de admiración, susurros de envidia, conversaciones sobre cómo había cambiado. Te convertiste en una leyenda, dijo Sofía, acercándose a mi casillero el lunes por la mañana. Eso es una exageración, respondí, riéndome. No es una exageración. Todo mundo está hablando de ti, de cómo la rompiste en la fiesta. ¿Y Diego? Diego está devastado. No ha hablado con nadie desde el sábado. Y Carmen, bueno, ella está esparciendo que eres una puta desesperada. Que hable, dije encogiéndome de hombros. Las opiniones de gente que no me conoce no me afectan. Realmente has cambiado, dijo Sofía, mirándome fijamente. No cambié, corregí. Solo dejé de esconderme. La primera clase fue extraña. Podía sentir a todos mirándome, pero en lugar de encogerme en mi silla como habría hecho antes, me senté derecha, con la cabeza en alto. Llevaba una blusa un poco más reveladora de lo usual, una falda un poco más corta, y me sentía increíble. Diego estaba sentado unas filas atrás de mí, y podía sentir su mirada en mi espalda, pero no me volteé ni una vez. Ya no existía para mí. En el recreo, Marcos se acercó. «Hola», dijo sonriendo. «Hola», respondí, regresándole la sonrisa. «¿Cómo estás lidiando con toda esta atención?» «Bien», dije. «En realidad, la estoy disfrutando». Marcos se rió. «Te lo mereces. El sábado fue... ¡wow! Fue liberador», admití. Estábamos hablando cuando Diego apareció. Se veía terrible, con ojeras profundas y una expresión derrotada que nunca había visto en él. «Hola», dijo en voz baja. «Hola», respondí sin mucho entusiasmo. Marcos se tensó a mi lado, claramente listo para defenderme si era necesario. «Solo quería... no sé, hablar contigo», dijo Diego. «Ya hablamos», respondí. «El sábado por la noche». «Lo sé, pero...» «Diego», lo interrumpí. «Ya no tenemos nada más de qué hablar. Tomaste tus decisiones, yo tomé las mías. Pero yo todavía... No», dije firmemente. «Para. Solo te estás humillando». Diego miró a Marcos, luego a mí, y finalmente entendió que ya no tenía espacio en mi vida. «Está bien», dijo en voz baja. «Perdón por molestar». Se alejó, y sentí... nada. Ni enojo, ni tristeza, ni satisfacción. Diego simplemente ya no provocaba ninguna emoción en mí. «Eres increíble», dijo Marcos. «La forma en que manejaste eso... es la forma en que debería haberlo manejado hace mucho tiempo», respondí. Los siguientes días fueron una montaña rusa de emociones. Recibí mensajes de chicos que nunca me habían prestado atención antes. Fui invitada a fiestas a las que nunca había sido invitada, y sentí una atención que nunca había experimentado. El primer fin de semana después de la fiesta, fui a una discoteca con las amigas mayores de Sofía. Era un lugar al que nunca habría tenido el valor de ir antes, pero ahora me sentía lo suficientemente confiada para cualquier lugar. Usé un vestido negro súper ajustado y corto, tacones altos, y me maquillé más dramáticamente. Cuando me vi en el espejo antes de salir, apenas reconocí a la chica reflejada. Era como si me hubiera convertido en una persona completamente diferente. En la discoteca, bailé como nunca había bailado, bebí más de lo que debería, y coqueteé con varios hombres mayores. Era una sensación adictiva, este poder de seducción que había descubierto. Un chico en particular me llamó la atención.
Debía tener como 25 años, alto, moreno, con ese aire misterioso que me atraía. Me observó toda la noche, y cuando finalmente se acercó, mi corazón se aceleró. ¿Puedo invitarte una copa?, preguntó, con una voz ronca que me hizo temblar. Puedes, respondí, sonriendo provocativamente. ¿Cómo te llamas? Depende, dije, acercándome a él. ¿Por qué quieres saberlo? Sonrió. Porque quiero saber qué gritar cuando... ¿Cuándo qué? Pregunté haciéndome la tonta. Cuando me vuelvas loco, completó. Era una línea obvia de levante, pero funcionó. Pasé el resto de la noche bailando con él, dejando que sus manos exploraran mi cuerpo sobre la ropa, sintiendo su aliento en mi cuello. Ven conmigo, me susurró al oído en un momento. ¿A dónde? Mi departamento está cerca. Por un momento consideré la posibilidad. Sería lo más atrevido que había hecho jamás. Pero algo dentro de mí dijo que aún no era el momento. Hoy no, respondí. Pero tal vez otra vez. Parecía decepcionado, pero respetó mi decisión. ¿Puedo tener tu número? No, dije sonriendo. Pero si es destino, nos volveremos a encontrar. Salí de la discoteca sintiéndome poderosa. Había tenido a un hombre mayor completamente interesado en mí, y había tenido suficiente control para no hacer nada apresurado. Camino a casa, pensé en cómo mi vida había cambiado en solo una semana. La chica que había llegado a la fiesta de Sofía con miedo de encontrarse con su ex ya no existía. En su lugar, había una mujer que sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Cuando llegué a casa, mi madre me estaba esperando despierta. ¿Cómo estuvo la noche?, preguntó. Increíble, respondí. Y era verdad. Has estado diferente últimamente, observó. ¿Diferente cómo? Más confiada, más adulta. Tal vez es porque finalmente descubrí quién soy, dije. Mi madre sonrió. ¿Y quién eres? Alguien que ya no se esconde, respondí. Alguien que no tiene miedo de ser quien realmente es. Estoy orgullosa de ti, dijo. Yo también estoy orgullosa de mí, admití. Y era verdad. Por primera vez en mi vida, estaba genuinamente orgullosa de quién era. No porque alguien me validara, sino porque me había validado a mí misma. En la escuela el lunes, la transformación era completa. Ya no era la exnovia de Diego. Era yo. Y eso era más que suficiente. Diego trató de acercarse unas cuantas veces más durante las siguientes semanas, pero siempre mantuve la misma postura. Educada, pero firme. Ya no era parte de mi vida, y no tenía interés en cambiar eso. Marcos y yo comenzamos a conocernos mejor. Era amable, divertido, y me trataba como merecía ser tratada. Aún no era amor, pero era algo bueno, algo saludable. «Sabes que la mitad del mundo está enamorado de ti ahora, ¿verdad?», me dijo un día, mientras almorzábamos juntos. ¿La mitad del mundo?, pregunté riéndome. Está bien, la mitad de la escuela masculina, corrigió. ¿Y tú? ¿Estás enamorado de mí? Marcos se puso serio por un momento. Me estoy enamorando, admitió. Pero sé que aún te estás descubriendo, así que no tengo prisa. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Alguien que me respetara, que entendiera que estaba en un proceso de transformación. Gracias, dije tocando su mano. ¿Por qué? Por darme tiempo, por respetarme. Es lo mínimo que mereces. Y en ese momento, mirando sus ojos, supe que estaba en el camino correcto. No solo en la elección de parejas, sino en la vida en general. La chica insegura que se escondía detrás de ropa holgada y sonrisas forzadas había dado paso a una mujer confiada que conocía su valor. Y esa, más que cualquier venganza contra Diego, era la victoria más grande que podría haber logrado. Unas semanas después, me enteré de que Diego estaba tratando de reconquistar a Carmen, pero ella no quería nada con él. Aparentemente, la humillación de ser dejada en una fiesta por su ex había sido demasiado para ella. Sentí lástima por él, pero no lo suficiente como para realmente importarme. Diego era el pasado. Yo era presente y futuro. Y el futuro nunca había parecido tan brillante. En la graduación, meses después, estaba radiante. Usé un vestido que resaltaba cada curva de mi cuerpo. Fui acompañada por Marcos, y sentí que podía conquistar el mundo. Diego estaba ahí, solo, mirándome desde lejos con una expresión que mezclaba arrepentimiento y admiración. Pero sus miradas ya no me afectaban. Era solo otra cara en la multitud. ¿Lista para la universidad?, preguntó Marcos, invitándome a bailar. Más que lista, respondí. Lista para lo que sea que venga. Y mientras bailábamos pensé en el bikini verde neón que había cambiado mi vida. No porque fuera provocativo o sexy, sino porque me había dado el valor de ser quien realmente era. A veces,
Todo lo que necesitamos es un pequeño empujón para descubrir nuestro verdadero poder. El mío vino en forma de un regalo de broma de mi mejor amiga. Y nunca volvería a ser la misma.